Ahí estaba el teléfono, justamente el 85-625-000. Vamos a charlar con el viceministro Orué de la Secretaría de Estado de Tributación. Si tenés alguna consulta, vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a recurrir al WhatsApp, porque siempre la gente, cuando supieron que iba a venir él, me tiraron una serie de preguntas. Entonces les digo a ellos que me lo hagan a través del WhatsApp. ¿Cómo te va, Oscar Orué, viceministro? Un gustazo de verte. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias al canal por la invitación. Realmente siempre un placer conversar con ustedes. Y bueno, hoy acá ya en piso, como se dice. Bueno, la idea, como te había dicho, ser algo bien didáctico para que la gente entienda, porque cada vez somos más aquellos sujetos al pago de impuestos, por la cuestión esta de los salarios, de la sumatoria. Bueno, entonces cada vez hay más gente que está entrando en el sistema tributario y por supuesto las dudas también, sumando que hubo cambios este año con la legislación, con esto que tiene que ver justamente con la ley de reforma tributaria. Y bueno, vamos a arrancar con lo primero, lo más reciente, que tiene que ver con el impuesto a la renta personal, porque en principio los contadores solicitaron la postergación, no sé qué argumentaron, pero la postergación de la fecha de pago, que es en marzo. Finalmente, ¿qué pasó, viceministro? Bien, el vencimiento de la declaración jurada determinativa va a continuar siendo en marzo. De hecho, el lunes ya empieza el vencimiento, con los primeros vencimientos que corresponden al número 0 del número de cédula, en este caso el número de RUC, y termina el 25 de este mes. Lo que se prorrogó es la declaración jurada informativa, que es el libro Aranducá. O sea, eso es cuando vos tenés tu factura y cargas uno a uno, ¿verdad?, en el sistema, y eso sirve a los efectos de control. Hay dos tipos de declaraciones juradas, la determinativa y la informativa. La determinativa es el formulario 104 y se presenta en este mes de marzo, ¿ok? La declaración jurada informativa, que es el libro Aranducá, ahí donde se cargan los ingresos y los gastos, principalmente los gastos, porque son por factura, para que uno pueda deducir, se puede presentar hasta junio de este año. ¿Okay? Ese es donde se hace la carga manual. Esa carga manual. Por eso es la prórroga, porque se hace muy lento y se hace un poco más tedioso porque es uno a uno. El otro sistema ya te tira. El otro, uno hace un resumen, tanto de sus ingresos como su gasto, y ya declara. ¿Okay? Lo que hace la mayoría de los contadores o los contribuyentes es suma toda su factura y cargan en el formulario. ¿Okay? Sin embargo, el otro, en el Aranducá, tienen que cargar uno a uno la factura, con número de timbrado, con número de factura, con el emisor, el monto de la operación en este caso, ¿verdad? Y con correspondiente al impuesto, ¿verdad? O sea, el IVA en este caso que está declarado dentro de la factura. Pero también se pidió la postergación del pago del impuesto a la renta. Se pidió la postergación del pago, pero eso lastimosamente no pudimos aceptar. ¿Por qué? Y porque es una cuestión de estructura. El año pasado venció en marzo y se pagó en marzo, y este año sigue venciendo en marzo y no podemos cambiar, porque nosotros ahí tenemos una estimación de recaudación de 40 millones de dólares, que el Estado ya cuenta con esos recursos porque estructura en todo el año en base a los calendarios de vencimiento. ¿Se paga al contado? ¿Se puede fraccionar? Se puede fraccionar con mucho gusto. El fraccionamiento hasta 12 cuotas, y en caso de que sea unas cuotas más amplias, se tiene que presentar por expediente. Se puede hacer también eso, y hay que ver caso por caso. Pero generalmente otorgamos hasta 12 meses de financiamiento. ¿Pero se paga un interés? Se paga un interés. ¿Más o menos de cuánto? Por año es 18%. 18%, sí. Ya. Con relación al tema de la... Bueno, está claro, IRP no varía, en ese sentido se paga en marzo. Con relación al tema de la recaudación, cerrando enero, febrero, ¿aumentó la recaudación, el consumo, lo que significa también en cierta manera la economía, viceministro? De hecho, ¿Cómo cerramos ahora este bimestre? Este segundo mes cerramos con 7,3% de mejora. En enero cerramos con 6% de mejora. Subió. Lo que es la Subsecretaría de Tributación. Tuvimos una mejora bastante importante, considerando un poco la situación, del agro, en el cual el Iragro, por ejemplo, tenemos un negativo de 60% casi, ¿verdad? 2019. Con relación a 2019, ¿verdad? Eso afecta realmente. Y también en el caso del impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicio, el IRASIS. Ahí también tenemos un negativo, ¿verdad? Pero se compensa por el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo. Y ahí sí tenemos un importante aumento en relación a 2019. En el 2019 estaba muy mal el tema del consumo,
¿verdad? Apenas empatábamos el año pasado, pero este año tenemos un repunte en ese sentido. O sea, lo que se puede inferir es que hay más consumo a partir de este enero y febrero. ¿Hubo nuevos impuestos que se aplicaron a partir de este año dentro de esta reforma tributaria? Hay que aclarar lo siguiente, Carlos, porque la gente un poco a veces interpreta de una forma incorrecta. Los vencimientos que estamos teniendo ahora corresponde a impuestos del 2019. O sea, no es todavía con la reforma tributaria. El vencimiento de la reforma tributaria recién va a ser el año que viene, ¿okay? En el 2021. Bien, con relación a lo que es los nuevos impuestos, hay dos nuevos impuestos o una reestructuración de impuestos como el IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades. Eso sí corresponde a socios, dueños y accionistas de empresas que van a pagar al momento de que su empresa distribuya utilidades y ya se le retiene 8% si son residentes y si son no residentes se le retiene 15%. ¿Ok? Sí. Pero este 2020, ¿verdad? Va a ser una tasa del 5% para residentes y una tasa del 10% para no residentes. O sea, este año tienen todo 2020 para que los socios, dueños y accionistas de empresas sí hacen una distribución de sus utilidades correspondiente a ganancias de ejercicios acumulados. Lo pueden hacer a 5% y a 10% si son no residentes y 5% residentes. A partir de 2021 ya queda ese monto del 8% y del 15% respectivamente. Entonces lo que le animamos a todos es que si tienen ganancias acumuladas sus empresas que no distribuyeron, lo distribuyen ahora porque van a pagar 5 nomás. Sí. Ahora si lo hacen el año que viene, va a ser ya 8%. Y en cuanto a las personas físicas, los cambios. Bien, con relación a las personas físicas, el impuesto a la renta personal tiene un cambio, ¿verdad? O sea, varios cambios en realidad, ¿verdad? Se separan lo que son rentas de capital con rentas del trabajo. Y vamos a hablar en términos sencillos. Nosotros somos asalariados, ¿verdad? Vos cobrás salario o facturás por prestaciones de servicios como conductor o como animador, lo que sea. Así mismo. Entonces, en tu caso, vos tenés rentas por prestaciones de servicio o por trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí se paga 8, 9 y 10% para esos casos. Y para los casos de rentas de capital, por ejemplo, vender un inmueble, vender un vehículo, ahí es, en ese caso, se paga una tasa fija de 8%. Para el caso de renta del trabajo es 8, 9 y 10% según la renta neta. La renta neta es lo que vos ganaste menos lo que vos gastaste. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, si vos tenés una renta neta de 50 millones de guaraníes o hasta 50 millones de guaraníes, pagás solamente 8%. Ahora, si tu renta neta supera 50 millones de guaraníes, vos pagás 9% por la parte que supera. Pero las bases ya están preestablecidas. Ya, las bases están en el formulario, ya van a estar eso y se van a calcular automáticamente. Pero para que la gente entienda, si vos tuviste una renta neta, o sea, muy pocos van a tener esa renta neta de 200 millones de guaraníes, paga 8, 9 y 10%. 8 por el 50, 9 por el 100 y por esa diferencia va a pagar el 10. En este caso, por 50 millones de guaraníes va a pagar 10%. Mientras más alta sea mi renta neta, más dinero yo voy a pagar al Estado porque voy a pagar 10%. Se llama eso tasas progresivas. Mientras más gane dinero, más pago impuestos. ¿Ok? Esta es la primera vez. El tope es 10. El tope es 10. Siempre el tope es 10. Más de 10% tampoco. Si ganaste 500 millones, por esa diferencia de 350 millones vas a pagar 10%. Ya, genial. ¿Qué es el tema de la renta de no residentes? Que también vi como una de las cosas nuevas para este año. Eso también es muy importante, Carlos, porque, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando compramos, y muchos utilizamos Netflix, ¿verdad? A través de la plataforma para ver películas por internet, eso, por ejemplo, no estaban abonando impuestos. Hasta este año, que ya a partir de julio va a operar la retención por la tarjeta de crédito. Y va a haber dos retenciones, por el IVA y por la renta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A partir de julio, una parte de lo que yo estoy pagando ya se va a retener a la tarjeta de crédito para remesar solamente el neto. ¿Significa que me va a salir más caro el servicio? Puede ser. Si es que la empresa aumenta su costo, porque en vez de que vos estés pagando 9 o 10 dólares, se le va a retener el 8%, ¿verdad? No creo que la empresa suma eso. Exactamente. Entonces ese te va a recargar es el punto. Probablemente te recargue. Claro. ¿Cuánto por ciento? Y es 8%, ¿verdad? 8 15% en ese caso el impuesto a la renta. 15%, el impuesto a la renta a los no residentes. Pero
son tasas efectivas. O sea, se calcula, sobre lo que vos pagás, se calcula una ganancia presunta de 30% y sobre eso se aplica ese 15%. O sea, en términos así prácticos, te van a retener un 4% aproximadamente. Ya en forma automática, la tarjeta del sistema ya va... Claro, así mismo. Ya te va a descontar el total. Te va a descontar. Ya. ¿Y quiénes otros están sujetos a la renta? Por ejemplo, los artistas internacionales que vienen a hacer un show acá en Paraguay, ya en vez de estar pagando otro tipo de impuestos, ya se lo va a retener al momento de pagarle el impuesto a la renta a los no residentes. Le retienen al que le contrató. Claro, el que le contrató para pagarle, en vez de pagarle el 100%, ya le va a retener una parte, ¿verdad? Que va a ser el 15% con respecto a esto. Por ejemplo, si le contratamos un consultor internacional que viene y trabaja 2 meses acá en Paraguay, también lo mismo. En el caso también de diferentes situaciones, siempre y cuando no tenga residencia en Paraguay y preste un servicio que sea aprovechado en Paraguay, va a pagar el impuesto de la renta a los no residentes. ¿En el caso de los futbolistas que tienen contrato de 6, 1 año? Bueno, pero eso hay que ver. Si tienen residencia en Paraguay, van a pagar los impuestos en Paraguay. ¿Qué residencia? Y que tenga un domicilio fijado y declarado a la administración tributaria. En ese caso, igual pagan impuestos. Claro, sí o sí van a tener que pagar impuestos. Lo único que va a pagar uno u otro impuesto. Si no tienen residencia acá y vienen por 6 meses contratados, van a tener que pagar impuestos a los no residentes. Que es del 15%. Que es del 15%. Ya, qué interesante, ¿eh? Interesante porque el tema de la nueva legislación que se establece. El tema de la cuestión de los alquileres, por ejemplo, que te venía diciendo, cambió también el tema de los porcentajes, pues siempre uno, alquiler 5%, pero ahora varió. Varió. Por ejemplo, Carlos, si vos alquilás para el comercio, va a ser 10% el alquiler. Ahora, si mantenés la vivienda, si es solamente para vivienda, es 5%. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos casos te dicen, yo en mi casa, yo alquilo, yo vivo ahí, pero también presto servicios, ¿verdad? Tengo un negocio, ¿verdad? Igual es 10%. Solamente para vivienda es. Claro, la premisa, yo vivo acá, pero también es mi negocio. Queda preestablecido que es negocio. Siempre la premisa de negocio y después casa. Así mismo. En el caso que haya esa dualidad, ¿verdad? Dualidad, exactamente. O sea, lo que nosotros queremos es solamente beneficiar a aquellos que alquilan para la vivienda. Ok, ahora si se dedican al comercio. Si tienes también, un lucro. Claro, ahí ya es 10%. Ya. ¿Y alguna eliminación de algunos gastos deducibles del impuesto a la renta? Sí, en el impuesto a la renta personal hay limitaciones por el lado de cuando uno compra. En este caso, por ejemplo, vos podés comprar un inmueble. Perdón, anteriormente entraba todo. Todo. ¿Ahora? Ahora está limitado. Por ejemplo, si compras un inmueble, vas a poder deducir. Sí. Ahora, si volvés a comprar otro inmueble, ya no lo vas a poder deducir, vas a tener que esperar 5 años. ¿Ok? Pero igual te va a servir dentro de 5 años. No. Al final. Ahí pagás vos el impuesto por esa porción que no podés deducir. ¿Ok? En el caso de los vehículos es hasta 3 años. Puede cambiar cada 3 años. O sea, de hecho puede comprar cuando quiera los vehículos. Ya sé, pero no te sirve. ¿Para no te IVA? Sirve para deducir. Para IVA sí. Para ¿Pero IVA sí. hasta qué monto? 30%. Solamente 30% del costo. 30% del costo. ¿Y para renta? Para renta personal no. A no ser de que el vehículo vos compres a nombre de una sociedad. Ahí sí podés deducir. Pero tiene que ser, tiene que estar el nombre de la sociedad, el vehículo. Ahora, personales. Por ejemplo, te cuento lo que siempre pregunta la gente. Te dice, mi esposo, una señora, viene una señora y dice, mi esposo compró un vehículo y yo compré un vehículo. No importa que sean marido y mujer o que no tienen disolución, no importa eso. Acá lo que se analiza es contribuyente por contribuyente. Si los dos son contribuyentes, cada uno va a poder comprar su vehículo y va a poder deducir sin ningún problema. Genial. Derlis, tenemos las preguntas, a ver si podemos ver a muchas preguntas. Mira que no tiene mucho tiempo el viceministro. No tengo mucho tiempo. ¿Verdad? Bueno, acá viceministro, si podemos girar, a ver, buenas tardes, consulta para el viceministro. ¿Qué tan cierto es que si alquila uno solo inmueble no paga IRP, verdad? No. O sea, si alquilas un solo inmueble, no pagas IRP, no es así. No es así. Más. A ver. Me pregunta, el salón de alquilo no me quiere dar boleta legal y denunciarle. Hay que denunciar. En la página web de tributación hay una parte de denuncias. Pueden adjuntar fotos, pueden adjuntar documentos y con mucho gusto vamos a investigar. Anónimo. O sea, se registra, claro, se registra. Nosotros precautelamos la identidad de los denunciantes. Importante. El tema de
Los alquileres, recién decía, alquileres para vivienda o para comercio. ¿Quién controla que realmente se utilice para comercio o para vivienda? Y la Dirección de Fiscalización Tributaria va a poder verificar eso. Ayer, por ejemplo, recibimos una denuncia de una persona que nos dijo, yo vivo hace 3 años en unos departamentos y nunca me dieron factura y ahora quiero deducir y no me dan factura. Pasaron la dirección, me pasaron la foto y ahora se está investigando y se le va a sancionar a esa persona porque estaba declarado solamente como un solo inmueble, ¿verdad? Y son 15 departamentos. ¿Y fiscalización te comunica que te está investigando o por debajo de la mesa? Fiscalización lo que te hace es te pide documentos a vos, te pide una serie de documentos y si no traes los documentos se te bloquea y sí, después hacemos las denuncias y después hacemos las demandas correspondientes. A ver, tenemos más preguntas. ¿Quiénes pagan IRP? Quienes pagan IRP pagan todas las personas físicas que sus ganancias sean hasta 80 millones de guaraníes, o sea, desde 80 millones de guaraníes para arriba. Anuales. Anuales. Esa es la sumatoria de todo lo que ganas. Suponete que vos llegás en agosto a ganar 80 millones. Sí. ¿Verdad? Todavía vos no sos contribuyente. Llegás en agosto y llegás el 5 de agosto. El 6 de agosto vos ya sos contribuyente de impuesto a la renta personal y tenés un mes para inscribirte. ¿Y si no te escribís? Se te multa. Se te multa por 50.000 guaraníes, vos tenés 10 días para presentarte a la administración tributaria. Ajá. ¿Ok? Buenas tardes, mi marido cobra 1.800.000 y es guardia de la Muni de Luque y el intendente a todos le manda a hacer su factura tributaria. Sí o sí tiene que, si no nadie cobra, porfa, esa es mi consulta. Sí, en el caso de prestaciones de servicios, son servicios personales, tienen que emitir la factura. El problema ahí es que esa persona no gana salario mínimo y ese ya es un problema de la institución desde el punto del derecho laboral. Sí, ya el Ministerio de Justicia. Eso ya es el Ministerio de Trabajo y hay que ver, ¿verdad? Pero lo correcto es que pague el impuesto. Se le retiene un porcentaje, el 30% de su IVA se le retiene ya directamente, ¿verdad? En el caso de las municipalidades no tienen esa obligación, ¿verdad? Pero en los que son administración central sí tienen esa obligación. ¿Qué es lo que se presenta en marzo y otro en junio? Ok, en marzo se presenta la declaración jurada determinativa al formulario 104 del impuesto a la renta personal y en junio se presenta el libro o la declaración jurada informativa que es el libro Aranduca, donde está cargado el ingreso y los gastos por detalle. Bueno, para que entienda, en marzo tenés que pagar, en junio tenés que presentar los documentos nomás. Exacto. Ahí está. Ahí sí está más fácil de Sí. explicarlo. A ver, otro más. Después yo tengo un par de preguntas también para el... Buenas tardes, si tengo IRPC y soy persona física, ¿también tengo que pagar IRP? Sí, sí. Si tiene ganancias personales, sí. Ahora, hay que ver el caso. Puede ser que no también, si no llega al rango no incidido. ¿Qué pasa para los que alquilan autos para Uber? Los dueños dan un contrato y no dan factura. Tiene que dar factura. Tiene que dar. hacer la denuncia. La denuncia. Sí. Genial. A ver, ¿por qué se debe pagar impuestos sobre la ganancia personal? Y porque la ley establece. Por otro lado, Al existir gasto no deducible, eso se convierte en una especie de estafa por parte del Estado, dice. ¿Cómo se subsanaría ese inconveniente? No, en realidad no sé a qué se refiere con una estafa. El Estado tiene el poder de imposición que establece la ley. O sea, por el derecho o sea, el principio de legalidad que tiene el Estado de una parte de tu riqueza hacerse el Estado. Y eso está en la ley. El tema, ¿quién más que menos hoy, por el tema del trabajo, por lo menos ahorra o paga en cuota, quiere viajar al exterior de vacaciones? Sí. ¿Eso es deducible para...? Es deducible para gastos que tengan que ver con salud y educación, no para esparcimiento o no para vacacionar. No. A no ser, Carlos, que vos te vayas a la agencia de turismo paraguaya y compres tu paquete y te emita una factura por eso. Eso Pero sí 5% puedes deducir. nomás, ¿verdad? Eso sí puedes deducir. Sí. No, pero el impuesto a la renta personal estoy hablando. Ah, el impuesto a la renta. Se puede deducir eso. Se puede deducir 100%, pero tu factura tiene que ser. Eso es para ayudar al sector de la economía de agencias paraguayas. Ujú. Pero del otro lado, las facturas que te emiten allá, al otro lado de la frontera, a no ser esas excepciones. Sí. Bueno, yo me voy a Argentina a hacer unos estudios, unos chequeos, me emiten factura. Esas facturas, yo necesito que el consulado local, Sí, me vise. hay que visar. Claro. O cuando viene acá, va al Ministerio de Relaciones Exteriores y le visa. Ah, puede ser acá también. Puede ser acá también. Ah, genial. Eso cambiamos también, porque anteriormente el apostillado, como se llama, Sí. se tenía que hacer allá en el país. Sí. Y era todo un problema para algunos que no podían deducir porque tenían la factura, pero bueno, eso también cambiamos con la nueva ley. En el caso, por ejemplo, de los hermanos que corren la cuenta con los gastos de la mamá, Sí. o manutención, o uno solo. O por educación ejemplo. mismo, ahora viajan al exterior a una universidad extranjera y pueden deducir sus gastos. Ya. Sin ningún problema. Y cuando tenés al cuidado a la mamá y le mantenés a la mamá, ¿cómo uno Sí, hace?
las personas que son dependientes Sí. de esa persona física pueden ser deducibles los gastos. Por ejemplo, si tenés gastos a tu hija, por más que sea, por más que sea mayor de edad, igual si vos estás en relación, vive contigo, si es de dependencia. En el caso de, por ejemplo, el esposo, la esposa, igual, ¿verdad? Y en el caso de los padres también. ¿Cómo hago? ¿Cómo deduzco eso? Si mi mamá vive Lo en su correcto, casa sería, sí. lo correcto sería que todas las facturas estén a tu nombre. Ah, pero está, en su casa está todo a su nombre, los servicios. Ah, bueno, pero en ese caso vos vivías ahí. No, es su casa y sus servicios están a su nombre. Está Copaco, está la ANDE. Bueno, pero porque eso es no- su casa. claro. Pero depende de mí, en sentido económicamente yo le mantengo. Ah, no, en ese caso no. No. No, en ese caso no. El tema de prestación de alimentos, por ejemplo. El prestación de alimentos sí, porque hay un documento, ¿verdad? Por uno, una sentencia judicial y por otro, el depósito que vos haces en la cuenta bancaria, que puede ser una cuenta judicial. Esas boletas te sirven para poder deducir. Esa boleta te sirve. Sí. Y en el caso de que no haya una demanda y haya común acuerdo entre las partes, Y ahí hay que ver, porque puede ser que haya un convenio entre las partes Sí, y hay pueda decir. De hecho, ahí lo que yo le recomiendo, si hay un depósito en Sí. una cuenta, ¿verdad? Tiene que hacer su declaración en ese caso de que es como un acuerdo prejudicial. O sea, Ajá. que no es judicial, Sí. un acuerdo por prestación no es de prestación de servicio, en este caso es por prestación alimentaria. Pero sí es deducible. Es Porque hay deducible. mucha gente que hay un acuerdo y le deposita nomás el dinero ahí, pero eso vos sí o sí, fin de mes tenés que pagar 10% y anualmente pagás otra vez Sí, sobre pero, el total. claro, acá lo que hay que tener en cuenta, Carlos, Ajá. no es una cuestión, si bien las leyes o las normas están hechos, se tiene que hacer en base a la realidad económica y la realidad que vos estás pagando por tus hijos. Entonces, si vos estás haciendo un depósito en una cuenta bancaria, se puede deducir sin ningún problema. Ya, genial. A ver, tengo alquileres de departamentos, pero no tengo RUC, no tributo. ¿Cómo hago? Y tienen que inscribirse, tienen que Rápidamente. acercarse rápidamente y se inscribe y a cada persona que está alquilando una habitación o un departamento le tienen que emitir la factura y en ese caso, bueno, tienen que tributar con lo correspondiente. En ese caso, si es todo para vivienda, es 5% de IVA. Pero ojo, tenés que hacerlo porque si no te puede caer encima Sí, si hay tributación. denuncias, después le vamos a multar. 7 millones, yo gano 7.700.000 por mes. ¿Y por qué pago IVA y también RP? Bueno, IVA es por la prestación de servicio Sí. y el IRP por la ganancia que yo tengo. Son impuestos diferentes. Uno, el IVA es un impuesto traslativo y un impuesto al consumo. El otro es un impuesto a la renta personal, o sea, a la ganancia. Hay tres manifestaciones de riqueza, como se dice en la teoría, Carlos. ¿Por qué yo pago impuestos? Uno, porque tengo patrimonio. Dos, porque consumo. O tres, porque tengo ganancia. Tengo una de estas tres situaciones y yo pago impuestos, ¿verdad? Hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y el pago de los impuestos. Sí, sí, sí. Acuérdense de este mafioso estadounidense, ¿no? Al Capone. Al Capone, criminal, mandó matar gente, tenía todo, pero nunca fue preso hasta que le cayó Hacienda. Por Y él evasión se fue- de impuestos. Y él se fue preso por evasión de impuestos, no por los Porque crímenes no que cometió. pudieron demostrar lo otro, pero sin embargo sí se pudo demostrar que ¿Quién le evadió delató? Su contador. Entonces, Exacto. bueno, viceministro, si uno no gana sueldo mínimo, igual tiene que pagar impuestos, dice. Depende qué tipo de impuesto, a qué se refiere. Si presta servicios, tiene que pagar IVA, por más que no gane sueldo mínimo. Ahora, si tiene relación de dependencia, no hace falta que pague impuestos, pero tiene que tener IPS. ¿Ok? El tema es que en algún momento de la vida, a la persona que hoy gana un salario mínimo, sí o sí le va a tocar entrar en el sistema tributario. Sí. Más o menos, Tarde o temprano. calculan cuándo más o menos. Y según nosotros creemos que en 3 años vamos a disminuir bastante. Hoy tenemos 890.000 contribuyentes entre personas físicas y jurídicas. Sí. Tenemos 3.500.000 personas dentro de lo que se llama población económicamente activa, dentro de la estadística. Así es que nosotros que lleguemos a 1 millón de contribuyentes en este un año vamos a estar muy contentos. ¿Cuánto? 1 millón de contribuyentes. 1 millón. Sí. Ya. A ver, hay más preguntas, demasiadas, pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué lo que ganamos sueldo mínimo, salario mínimo, Sí, ya tenemos está. que pagar IVA? Eso ya aclaramos también. Sí. ¿Otro más, Derlis? Y yo leí mucho mensaje, ¿eh? Demasiados. Te voy a hacer un copy Y no, paste y para no leímos enviar. lo que se plaguean todavía. Sí. A ver. Levanta un poco más, por Yo he favor. tenido... No, el mensaje no se puede, ¿no? eh, Buenas, ministro. He tenido un negocio y después cerré el negocio y pagaba IVA, después cancelé mi IVA. Sin embargo, el contador que tenía había sido no canceló y sigo debiendo el fijo. ¿Cómo hago para...? Lastimosamente no se pudo acoger al régimen de excepción que tuvimos. Desde octubre
hasta el 31 de enero había una posibilidad de que él pueda cancelar sin pagar ninguna multa. ¿Verdad? Ya muy tarde. Pero sí o sí tiene que irse tiene que ir a cancelar y va a pagar probablemente la multa. Y tiene que denunciarle a su contador que le estafó, ¿verdad? ¿Y más o menos cuánto es la multa? Y es 50.000 por mes. Por mes. Por mes. A la miércoles. Lleva varios años, maestro. Fuiste, Sí. ¿eh? A ver, buenas tardes. Mi consulta es si los jubilados deben pagar No, los IRP. jubilados no deben pagar IRP. Y también lo que no se calcula en el IRP es tu aguinaldo, por ejemplo. Ajá. Que si vos cuando cobras aguinaldo, eso no se considera. O sea, con tu aguinaldo puedes irte de vacaciones. Bueno, a ver, lo que pagamos IPS a la empleada doméstica, ¿cómo se deduce? Ok, no, eso no es deducible. No es deducible ese caso. Bueno, otro. Soy contribuyente profesional y compro un auto al contado. ¿Esa factura es deducible para IRP? Sí, un vehículo cada 3 años. Cada 3 años. Y Antes era también 5 para años. IVA. Bueno, pero para IVA, en este caso, vas a poder deducir hasta 30%. Ya. Para IVA. Ya. Si cuesta 100 millones, 30 lo que te sirve, 30 millones. Ya. Buenas tardes, Justicia. señor. Por favor, hacerle pregunta muy importante: ¿dónde va a parar lo recaudado por la Y se SEP? va para gastar todos los servicios que tiene que el Estado brindar. Salud, educación. Hay muchas quejas sobre eso, Carlos, ¿verdad? Sí, porque 7 de 10 va para gasto rígido. En realidad sí, 7 de 10 va para gastos rígidos. Pero lo que pasa es que en los gastos rígidos están los docentes, están los médicos, están los policías y militares, ¿verdad? Que son, si bien es sensible el trabajo, o sea, la gente piensa que cuando uno de 7 de cada 10 guaraníes se va a pagar salario, está pensando en el funcionario administrativo. Sin embargo, hay más de 30.000 fuerzas públicas, hay más de 60.000 docentes. Hay aproximadamente, bueno, los médicos no tengo el dato, ¿verdad? Pero hay también médicos que cobran salario. Claro, pero te hago esta ecuación, viceministro. Del total de la fuerza laboral en Paraguay, el 10% es privado y el 90% prácticamente es público, ¿no? O al revés, perdón. 300.000 300.000 funcionarios públicos aproximadamente existen, Sí, ¿verdad? Entre todos los organismos de entidad del Estado. sí. Pero esta fuerza laboral privada la que sostiene al... Bueno, los funcionarios públicos también pagan impuestos, ¿verdad? Se les retiene inclusive directamente los contratados y en el caso de los permanentes, siempre y cuando lleguen al impuesto de la renta personal, van a pagar su impuesto de la renta personal Es correspondiente. interesante. Le tengo a mi madre enferma como familiar a mi cargo. Mi hermana me deposita en mi cuenta bancaria mensualmente una suma para medicamentos. ¿Debo declarar en el IRP como ingreso? No, eso no está exento en ese caso. Está exento. Sí, eso no... ¿Qué postura tiene el Ejecutivo, viceministro, con relación al proyecto de habilitar sistemas de libre impuesto entre ciudades fronterizas? Nosotros estamos en contra de ese proyecto de ley. Nosotros ya habíamos analizado eso. Hay un dictamen que el otro día tuvimos una reunión en el Congreso, en la Cámara de Senadores, y en el cual expusimos nuestra postura. En realidad son regímenes perniciosos que crean distorsión a la economía porque se establecen regímenes muy especiales en 15 kilómetros de la frontera, en la zona Sí. de Alto Paraná. Así es que, bueno, estamos buscando una alternativa para fomentar y potenciar el comercio en esa zona, pero no esta disminuyendo impuestos o exceptuando el pago de impuestos. En el caso que se apruebe, el Ejecutivo va a rechazar esto. Yo no creo que Ni que se trate. a lo mejor se va a tratar, pero yo sinceramente, conforme a lo que hablé con los senadores, yo no creo que tenga vía para... O sea, Que sea no tenga- viable. que sea viable, porque hoy están entendiendo. El otro día también los gremios de Asunción, los gremios a nivel comercial también se manifestaron y creo También que no quieren hay- ellos, dice. No, ellos están en contra. No, ya sé, pero en el sentido así, si vamos a hacerlo en la frontera, traigamos también No, lo eso. que pasa es que Paraguay tiene pocos y bajos impuestos, Carlos, Claro. ¿verdad? En realidad, por el lado del impuesto en sí no es la solución. Tenemos que buscar otra alternativa, un régimen de turismo especial o otra situación, pero no bajando impuestos. Viceministro, gracias. Gracias, Carlos. Excelente, muchísima gente. Perdona a la gente que escribió y que ya no podemos contestar demasiadas preguntas. Vamos a tratar de hacerle un copy-paste. Le enviamos ahí al mail del viceministro para tener algunas preguntas y después a ver si nos pueden responder. Gracias, viceministro. No, muchas gracias. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente pronto para estas clases Siempre es un placer estar con usted aquí. Gracias, de reforma tributaria. Viceministro de Tributación, Óscar Orue. Pero tenemos más información. A ver, Fernanda.